mañanera de Ángel correspondiente al viernes de la semana, que como ya sabe usted, digo, y lo repito hoy, laboralmente hablando, hoy termina. Además, estamos ante otro fin de semana largo. Quiere decir que algunos pues ya desde al rato, alrededor del mediodía o principios de la tarde, como dicen por allá en mi tierra, andarán en un pistón y van a cortarla allá por el domingo en la noche o el lunes por la mañana. Pero en fin, cada quien. Hoy viernes 28 de abril del año 2023. Quiero comentar con usted algo que discutiendo con un amigo, platicando sobre los acontecimientos que se registraron esta semana, incluyendo al domingo, el domingo de la semana pasada, cuando fue este incidente o como ya lo quiera llamar usted allá en el sureste que le pasó al presidente de la República, empezamos a platicar en torno a lo que se había manejado, es decir, todo lo que es la política de comunicación de este gobierno, y llegamos a algo que me parece interesante en este, que fue una especie de lluvia de ideas que quiero compartir con usted. La pregunta que dio lugar a esto que voy a comentarle es la siguiente. ¿Y qué tal si todo esto hubiese sido una invención para sacar al presidente de la República de esta situación que se generó en Cámara de Diputados y en el Senado de la República? Repito, ¿qué tal si esto que vimos o que informó la prensa o que no hubo información fue simplemente un ardid publicitario para, por una parte, esconder, proteger al presidente con todo este esquema que se manejó, que si el COVID, que si el, como dijo él, el váguido, y esto que ya conoce usted mejor que yo? ¿Qué tal si hubiese sido un simple truco de marketing? Cuando se planteó la pregunta de esa manera, yo por unos segundos, un buen número de segundos, me quedé sorprendido. Pero le empecé a dar vueltas al asunto y recordé un incidente que se presentó en Oaxaca capital ya hace algunos años, cuando José Nelson Murat Kassab era gobernador de aquel estado, de Oaxaca, y se organizó un autoatentado, y creo que balacearon una camioneta para ocultar pues una noche de juerga con algunas damas de buen ver y mejor tocar, diría el clásico, pero fue algo armado por algún publicista o alguien cercano en aquel entonces al gobernador, que como dije, su nombre es José Nelson Murat Kassab. Y empezamos a dar algunos elementos que fueron públicos, particularmente en el video este largo de 18 minutos que grabó el presidente y dio a conocer en sus redes sociales. Y entre más tocábamos el tema y salían cosas como las que comentaré enseguida, dudé de lo que había pensado antes, que era veraz, que era cierto que el presidente había tenido un desmayo, y como él dijo, un desmayo transitorio. Presidente, hable español correctamente. Todos los desmayos son transitorios, no son permanentes, porque entonces ya sería, se murió, no se desmayó. Pero bueno, ese es un aparte gramatical. ¿Y qué fue lo que comentamos en esta lluvia de ideas? Primero, el presidente apareció en el video no como un paciente de COVID, completo, alegre,
con un buen semblante, al menos en su cara. Y con un elemento que debo reconocer, yo no había reparado en él. Me dice, mira, y detuvimos el video. Observa tú, me dice, el corte del traje del presidente. Empecé a ver. Fíjate primero en la camisa. Esa camisa, ¿no la ves tú arrugada? Embona perfectamente con su voluminoso rumen, lo cual quiere decir que es una camisa cortada a la medida. Ve la corbata, rompe con el estilo de las otras corbatas que quizás sean las más feas que presidente alguno ha utilizado. Vele la combinación agradable, cosa que al presidente no le alcanza su neurona para armar un outfit como ese que estamos viendo. Ahora me dice, regresamos un poco, prácticamente al principio hay una escena donde el presidente hace esto así. Y ahí la congelamos la imagen y me dice, ahora, observa por favor ese traje de 2 botones y observa cómo tiene abrochado solamente, como es la elegancia, el botón superior. Y observa cómo el saco le cae perfectamente, como se dice en la jerga, la caída es perfecta. Embona perfectamente con la barrigota del presidente. Ese traje, dice, es un traje cortado a la medida. Observa las mangas. Caen perfectamente a la altura correcta. Ve cuánto sale de la camisa blanca. Media pulgada, 1 centímetro. Y observa tú también el color de la tela y el tipo de tela. Y vas a encontrar a un presidente con una imagen completamente diferente a la que nos ha ofrecido en los últimos quizá 20 años en materia de vestir. A ver, le digo, regresa desde el principio. Y otra vez. Y párale aquí, me decía. Y mira, por desgracia en este video no se incluye el pantalón completo, no se ve la caída sobre los zapatos. Pero casi te puedo apostar lo que quieras, me dice, que ese pantalón le cae perfectamente en el empeine del zapato. Lo cual quiere decir que ese traje es un traje cortado a la medida. Y le digo, bueno, a ver, dime, borda más, le digo en esto. Quiere decir que el presidente en estos días se guardó y se dedicaron a armarle una nueva imagen. ¿Ve su corte de pelo? Velo cómo está. El único elemento que se les pasó, y eso por un descuido quizá del mismo presidente, me dice, ya avanzó, y dice, párale ahí, me dice. Y en ese momento se ve el brazo izquierdo del presidente inmóvil. Hay una parte donde está en esta forma y el presidente, casi en todo el video donde estuvo juntas las manos, hace esto, deteniendo la mano izquierda y el brazo izquierdo. Y cuando quita la derecha para señalar algo, este brazo se queda inmóvil en esta posición que estoy mostrando. Eso me dice, platicando con un amigo que es médico y que le sabe, él sí, no es un rumor, esa inmovilidad de su brazo izquierdo que tiene el presidente que regresar para sostenerlo, habla muy posiblemente de una ligera embolia o algún problema neurológico que le impide mover con libertad el brazo izquierdo. En ese momento yo iba de sorpresa en sorpresa. Pero ahora hay más, me dicen, dale un poco más. Observa el grueso del brazo izquierdo y compáralo con el brazo derecho. Observa, me dice, cómo la caída de esta parte, y ahí me señalaba él en la pantalla. Ve cómo se ve mucho más flaco.
que es el típico brazo de la persona que, producto de un accidente o un incidente cerebral, se queda, vamos a decir, seco ese brazo. Obsérvalo. Y efectivamente. Ahora ve tú la anchura del brazo derecho y ve los movimientos naturales que hace el presidente y el brazo izquierdo fijo, y me dice, ¿te acuerdas cuando veíamos fotos de Zhou Enlai? Sí, le digo, que el brazo derecho no lo movía como consecuencia de un balazo que le dieron durante la Guerra de Liberación en la República Popular China. El general Lázaro Cárdenas también tenía ese problema. Pero aquí me dice, y otra vez le da para atrás y observa, esto no es un balazo, no es un daño físico, un golpe, es un problema neurológico. Y ahora observa, me dice, cuando va caminando el presidente. Ese caminado no es de alguien que tiene COVID. Ese caminado, ese semblante, ese empaque que le da un traje cortado a la medida, no es el de un enfermo de COVID. ¿Tú te acuerdas? Tú has tenido 2 veces COVID y la segunda fue durísimo, me dijo a mí, y él también. Teníamos ese semblante, no me le dio, sentía que me estaba muriendo. Bueno. Entonces, que algo pasó, evidentemente algo pasó, pero posiblemente no es lo que se nos dijo que pasó. A ver, le digo, volvamos a ver el video. Y nos volvimos a recetar el video. Y en ese momento, después de verlo por 3ª o 4ª vez, le dije, ¿sabes qué? Voy a pensarlo. Si las cosas fueron como tú me estás diciendo, es decir, un ardid publicitario, yo te pediría que esperáramos a ver cómo aparece el presidente una vez que regrese a la vida pública con esos trajes cortados a la medida. Porque puede ser un solo traje. Pero si ya vemos 3, 4, 5, si vemos una diferente vestimenta, voy a empezar a creer, le digo, o a aceptar que efectivamente fue un truco más de manera realizado de manera perversa para el presidente sustraerse del conflicto en diputados y en el Senado y aparecer él al margen de eso y engañar a millones de mexicanos y sentir que se merece todo, al grado tal de que esto ya lo digo yo, no lo vi con este amigo, con este compañero. De repente veo a Julio César Chávez y veo a Fernando Valenzuela, el hecho Huaquila, y dices, ¿en aras de qué aparecen estos con un video en las redes deseándole pronta recuperación al presidente? Y en ese momento dije, cuánta perversidad se anida, no voy a decir en un cerebro porque creo que no tiene el presidente, pero qué perversidad el de esta gobernación del bulto López Obrador. ¿Qué piensa usted? Ahí se lo dejo de tarea para el fin de semana y nos vemos aquí el lunes. Nosotros sí vamos a trabajar, aun cuando muchos aprovechen el fin de semana largo o puente, como guste usted, y regresarían ellos el martes. Pero nosotros aquí estaremos el lunes, tanto en la mañanera como en la plática con Ángel. Muchas gracias y buen fin de semana.